Entonces decía el rabino Natán López Cardoso, escribió un libro muy interesante. Hay un artículo de él el año pasado, no sé cuándo, ustedes se acuerdan cuando en Israel había que aplicar vacunas, no había que aplicar vacunas, y en algunos barrios religiosos comenzaron a agredir contra los ómnibus. El rabino Natán López Cardoso, que tiene muchos hijos de él, muchos nietos en yeshivot de Jardeliot y otros en Jardeliot, es decir, hay una diferencia. Jardeliot son Jaredim Dati Leumi y muchos otros Dati Leumi, tiene una cantidad impresionante, y él escribió una carta al rabino Kanievski, Zichronot Tzadik Libraja, donde le decía textualmente el sentimiento que se estaba recogiendo y se estaba sembrando en muchos judíos del mundo frente a esta situación. Una carta tan fuerte, pero no con falta de respeto, sino se notaba en cada palabra de él, en cada escritura de él. Después se la voy a pasar al Rav Asher para que la tenga en inglés. Yo la traduje al portugués y al español, creo que la tengo la traducción, pero se la voy a pasar. Es una carta tan fuerte que hasta inclusive personas del movimiento conservador se sintieron tocados porque él llega a las fibras íntimas. Entonces, ese libro dio lugar al que el rabino Eliezer Melamed para mí es una de las mentes más brillantes que hay hoy en día en el mundo alágico. Tiene una colección de libros llamada Peninei Alajá. No sé si la tienen aquí, ¿la tenés? Ok. Está en hibrid, en español, en francés, en ruso y en inglés. Y la verdad que cuando analiza la halajá viene del principio. Me acuerdo, uno de los temas más candentes es que muchos ashkenazim no toman sopa en Shabbat. El que toma sopa en Shabbat, ¿cómo tomás sopa en Shabbat? ¿Y por qué? Porque si se puede calentar, no recalentar, y hay algo que se llama ikar halajá, pero eso lo vamos a ver mañana. Pero él hizo este libro, salió nuevo, me lo mandó mi hijo Uriel de Israel, 2 libros, yo traje el primero, porque hay un tema muy interesante. Como yo sé que va a haber otro rabino el fin de semana, entonces lo digo hoy para que no lo repita después él, que lo digo yo. Entonces no diga Leyem Bro. Se llama la tradición judía. Si tienen posibilidad, en Argentina creo que la librería judaica, el señor Yochai Boyn lo está vendiendo, pero si no le puedes decir hablar con Uriel, que vos tenés confianza, que lo envíen. Es un libro que lo tienen que ver aquí porque hay algo muy interesante, y con todo mi respeto. Cuando él habla de algo muy importante, que es, entre muchos temas, la fe, el pueblo y la tierra de Israel, habla de el tema de la conversión al judaísmo, y eso a mí particularmente me importó, quería escuchar lo que él decía. Lo estoy trayendo textualmente porque una persona, esto lo aprendí en la universidad. En la universidad hay que decir las fuentes. A mí me sucedió hace poco, tiempo atrás, que yo estaba escuchando por Zoom un shiur de una persona, de un catedrático, a través de la Universidad de Hebrea de México, y me dice mi esposa, que usted la van a conocer Dios mediante en estos días, me dice, este shiur me resulta conocido. Digo, a mí también. Y digo, ¿de dónde lo conozco? Y eran palabras que habían sido dichas por mi maestro, Rab Mordejai Deres y Zichronot Tzadik Libraja, hace 25 años atrás. Pero la dijo él como si fueran de él. Entonces yo traje esto, y quiero que escuchen bien esto. Ahora que ustedes tienen una casa nueva, yo cuando estuve ahí no era la casa de ustedes, ¿no? No era que era una casa alquilada, esto era la casa de ustedes, el bait de ustedes, ¿no? Sí, allá era prestado. Sí. Allá ustedes siempre se sentían que eran como los Yudim en Mitzrayim. Iba a venir Yaakov Melech Hadash, iba a venir un nuevo rey que Yosef, que no conocía a Yosef, y le decía, como se dice en español, Rajeinu de aquí. Entonces, pero esto es Beit Hadash, esto es Baruch, entonces hay que decir una braja, Baruch Ata Adonai no mejoram, Sheheyanu, Bekimanu, Bekiyanu, la semana C. Estamos algo nuevo, hay que decir algo nuevo. Y
Y miren esto. Presten atención, esto es impresionante. Creo que, Jajam, que si yo te lo hubiera dicho a vos esto que hace un tiempo atrás, me hubiera dicho, ¿qué estás diciendo, querido Rubén? Esto es impresionante. Lo leí en la noche de Shavuot. Había un grupo de gente estudiando conmigo en mi casa. Lo leí 5 veces, literalmente lo leí 5 veces porque me pareció extraordinario. Presten atención. En la práctica, la actitud, yo voy a corregir unas palabras. A mí no me gusta la palabra, y por eso voy después al shiur que tengo aquí. Miren, esto es toda la noche, no, te traje para varios shiur. En vez de traer el libro, traje varios shiur. Entonces traje un poco de Ben Ish Chai, etcétera, etcétera, pero después yo voy a traer del dolor a la humildad. Este es el shiur de hoy, basado en enseñanzas del Rav Jonathan Sachs, pero también basadas en la enseñanza de un rabino que ustedes no sé si escucharon, y les recomiendo que lo lean, que lo busquen, el rabino David Rosen. David Rosen fue el gran rabino de Irlanda, hoy es rabino de Sudáfrica, y es una de las autoridades más importantes en la lucha por el mantenimiento de la naturaleza, de la ecología, de acuerdo a los principios de la Torah. No está de más decir qué dice el libro de Salmos 104. ¿Qué dice el libro de Salmos 104? Estoy lenta y limpio todo el mundo. ¿Qué? Muy bien, margino allí, que lo decimos cuando eso. Muy bien. ¿Y qué dice en una parte? Marrabu Maseja Adonai. Qué grande que son tus obras, Hashem. ¿Por qué lo está diciendo? Cuando uno sale y ve la naturaleza y ve el río. Hoy me traían aquí y le preguntaba al muchacho, le digo, discúlpame, esto que está en el mío, porque no me acordaba la última vez que había venido, vinimos, paseamos, fue muchos días de trabajo, y le digo, y ahora de día ya veía mi río, me dice, no, eso, le digo, es un río, me dice, no, es un acueducto, es un caño. Yo le digo, ¿dónde está el mundo que nos cuida? Esto que está todo sucio, termina viniendo para nosotros. No nos damos cuenta. Entonces, el Rabino Rosen es muy importante. Entonces, esto, yo no utilizo las palabras, me gusta lo que dijo el Rabino David Rosen, la palabra prosélito, no la palabra convertir. Convertir no me gusta usar, no me gusta. O sea, a mí convertir, yo convierto la moneda, hago conversión de moneda, dólar a peso mexicano, a colones, a pesos colombianos, ¿no? Pero escuchen bien esto. En la práctica, la actitud hacia quien desea, aquí dice convertirse, pero yo voy a decir, el que desea adherirse, eso son palabras mías, es compleja, ya que el hombre, el prosélito, es querido y bien aceptado cuando desea ingresar al pueblo de Israel por amor al cielo. Y él es una autoridad que ha tenido controversias con la Rabbanut Arashit de Israel, para sumarse al gran objetivo judío, que es reparar el mundo bajo la soberanía de Dios. ¿Están de acuerdo, no? ¿Hasta ahora? Ok. Pero si su intención es pura, nuestros jajamín dijeron que sobre quienes realizan el proceso de proselitismo, sobrevendrá una desgracia tras otra. Wow. No es sobre el quien, ¿entendieron? No es sobre el quien quiso adherir al judaísmo, sino sobre quién. El que hace los papeles. Muy bien, vamos a hacer fino, ¿no? Y yo soy una persona que no me gusta los negocios de ese tipo que hacen Rabaní. Él lo sabe muy bien, Rafaya. ¿De verdad o mentira? Palabra, hable, diga. En su casa no puede hablar porque su mujer no le permite, pero aquí puede hablar. Aquí es el único lugar donde puede hablar. Ya que al nuevo Yehudí le resultará dificultoso integrarse y padecerá numerosos problemas. Por ello, la labor de los rabinos que se ocupan de realizar un proceso de ingreso de personas que desean adherirse al judaísmo es compleja, ya que si eso reciben a las personas no adecuadas, transgreden, y si rechazan a un prosélito de intenciones genuinas, cargan con una transgresión mucho peor. Lo ponemos aquí para que después lo graben. Esto es impresionante. Rabino Eliezer Melamed, el libro del Peninei Alajá, ¿saben, señoras que están ahí, con la cabot? ¿Saben cuántos libros se venden al año? 600.000 ejemplares. Ni bestseller de Paulo Coelho vende tanto.
Muy bien. Esta semana tenemos, lo voy a repetir, ¿saben cuántos libros hay en la Torá? ¿Cuántos libros hay en la Torá? Futuro jajam de la comunidad. 7. ¿Quién dijo 7? Muy bien. ¿Quién dijo 7? Muy bien, 7. ¿Por qué son 7? Son 7 columnas. Porque dividieron una parte de Balibá. Muy bien, está todo bien, pero ¿qué parte? Nada. La sexta guía. ¿Qué? La sexta guía. No estamos hablando de la cetalia. ¿Qué parte? Muy bien, la parte que esta semana vamos a leer. Va'ibin Soaron, Vayomer Moshe, Kuma, Muy bien, ¿qué dice los Jajamín? Que esa parte no tenía que estar ahí. No tenía que estar ahí. La semana pasada, por eso están entre dos num invertidas. Dice que esa parte tenía que haber estado en la semana pasada. Otro dice que tenía que estar más adelante. No tiene que estar ahí. Entonces dice que los Jajamín dicen que hasta el libro Números, hasta un versículo anterior a ese, Nun, son 4 libros. ¿Ok? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. Ese libro, esos 2 versículos, es un libro aparte. Lo que sigue es otro libro y Devarim es otro libro. Por lo tanto, da cálculo 7. Porque esos versículos no tienen que ver. ¿Y están en dónde? En un capítulo que se llama exactamente el capítulo 10. Presten atención. Capítulo 10, versículo 35, si no me equivoco. La Parashá de la Teja. Pero escuchen bien esto. Si no me quiero equivocar, en el versículo, en el capítulo 11, yo traje la Parashá toda aquí. Dice así, presten atención. Vayehi Ham, capítulo 11, versículo 1. Vayehi Ham, y sucedió con el pueblo, que mit onenim Rabeosnei Hashem, que estaban como quejosos, mal a los oídos de Akadosh Baruj Hu. Vaishma Hashem, y escuchó a Kadosh Baruj Hu, Vaijar Apo, y se incendió su furor, Vaidvar Bam Esh, y ardió sobre ellos un fuego, Esh Hashem, un fuego de Dios, Vatojal, y los consumió, los comió. La palabra tojal es comer. Vekitzá Mahane, en un extremo del campamento. Aquí hay una pregunta que nos podemos hacer. Todos aquí son padres, ¿no? Correcto, son padres de familia. Cuando un chico tiene meses, es niñito, pequeñito, un bebé, y llora de noche, seguramente, o porque tuvo una pesadilla, o porque está pobrecito aquejado con alguna dolencia, alguna enfermedad, fiebre, mal del estómago, o porque tiene hambre, entonces pide el pecho de la madre. Pero cuando ya tenemos 30 años y nos quejamos, hoy va voy. Nos quejamos de la comida porque la comida está caliente. Y si está caliente porque no está fría. Y si está fría porque le falta sal. Y le falta sal, le falta pimienta. Hay un cuento que siempre me contaban que había un hombre, un judío, que decidió un día que no quería más estar en el mundo judío. Decidió él que va a hacer, me voy a Nepal, ahí a un monasterio. Me voy a encerrar en un monasterio. Era un problema ese monasterio. Solamente una vez al año se podía hablar, y solamente se podía decir no máximo 3 palabras. Imagínense para el judío estar un año sin hablar y solamente el año que puede hablar 3 palabras. Es un castigo. Hay una cartel, aquí no sé, no está, pero porque aquí son tzadikim, pero había un cartel que había puesto el Rav Nahum Neria en el Beit HaKnesset. Si tú vienes al Beit HaKnesset a hablar, ¿en qué lugar tú vas a ir a rezar? El Rav duró 3 años en el Beit HaKnesset. ¿Qué? Duró mucho. Es que todo el tiempo que estaban hablando no se dieron cuenta del cartel. Entonces, el tema es que llega el Yehudí a Nepal, presten atención, y el primer año viene el jefe, el maestro superior, el jefe, y pasa por cada uno, y cuando llega él dice,
cama dura. Al otro día le cambian la cama, con un mejor colchón. Segundo año, era una vez al año que podía hablar, él le dice, comida sin sabor. Al otro día cambian el menú de la comida del monasterio. Al tercer año viene y dice, lugar sin ventilación. Al otro día mudaron todos los aire acondicionados de ahí. Al cuarto año viene, se acerca el jefe del monasterio y le dice, me voy. Y le dicen, me resultó ya muy raro que estés 3 años y lo único que hiciste hasta ahora fue quejarte. Entonces, que mitonenim, como quejosos. ¿Qué quiere decir como quejosos? O te quejas o no te quejas. La mujer está embarazada o no está embarazada, no está un poquito embarazada. ¿Cómo estás, señor? Estoy un poquito embarazada. ¿Cómo un poquito embarazada? O estás o no estás. ¿Qué? ¿Está o no está? Exactamente. Entonces, ¿por qué dice la Torah que mitonenim, como quejosos? Porque cuando la persona no tiene fundamentos, cuando la persona se siente mal consigo misma, cuando la persona no está bien, cuando el mundo que él ve es invertido, él no ve que hay 25 personas en la Torah, en el Bet Knesset para lectura de Torah, sino está viendo los 25 que no vinieron del total de 50. Cuenta una historia muy interesante. ¿Escucharon hablar todos de Simón Wiesenthal? ¿Escucharon hablar? ¿Saben quién fue Simón Wiesenthal? Simón Wiesenthal fue un hombre que pasó por 14 campos, guetos y campos de concentración, no campos de exterminios. Un arquitecto famoso, nacido en la zona de Cracovia, estudió en Praga. La mujer tenía un aspecto de mujer ariana, de Aria, era judía. Él estaba casado, consiguió esconderla con amigos de él, los judíos, y al terminar la guerra, él decidió perseguir, lo llaman cazador de nazis, pero realmente él siempre dijo, yo no cazaba nazis, no soy un cazador como un cazador con Z, yo buscaba justicia para las almas de los judíos. Uno de los casos más importantes que él tuvo fue que él consiguió los datos para Eichmann, pero también fue un caso de una comunidad en el norte de Italia, que toda esa comunidad, toda esa ciudad se había convertido al judaísmo. Y cuando los nazis quisieron llevarlos para Auschwitz, le dijeron, no, vamos a llevar, ustedes no son judíos. Dijeron, nosotros somos judíos. Y fueron muchos de esos a Auschwitz, murieron, otros retornaron. La gran ciudad fue ahí, y después, al finalizar la guerra, todos se hicieron aliar y tienen una Keilah, ellos descendientes de Israel. Interesante cuando vayan a Israel conocer la Keilah, ellos cuentan las historias. Entonces, Simón Wiesenthal, entre muchas cosas, él terminó liberado del campo de concentración de Mauthausen, que si no me equivoco estaba en Austria, y él, como era arquitecto, él no había WhatsApp, no había CNN en español. ¿Cómo sabíamos los retratos de los nazis? Él consiguió, como tenía memoria fotográfica, retratarlos con el poco lápiz, con los grafitis de carbón que tenía, y eso fue lo que le dio a los americanos. Y él escribió un centro de documentación de Linz. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a él personalmente en Viena, en el año 1983. Un hombre que se ponía tefilín todos los días. Yo le pregunté cómo puede ser, cuando sabemos que muchos que salieron del holocausto rechazaron a Dios, hasta jugaron sus tefilín por la ventana, los tiraban por el mar, cuando se iban para América, los tiraban. Y él me contó una historia, que aquí está como el tema de los quejosos. ¿Qué historia me contó él? Nos contó, a mí no me lo contó, éramos un grupo de personas. Si digo que es a mí, estoy mintiendo. Éramos un grupo de jóvenes. En ese entonces teníamos 22, 23 años. Tuvimos una oportunidad de Europa. Estábamos en Israel. Habíamos ido como voluntarios. Era la época de la guerra en el Líbano.
y decidimos que queremos conocer estas personas. Lo decidimos nosotros. No había marcha por la vida, no había los campos de exterminio para ir a visitar, queríamos conocer. Y nos contó eso, que un día faltaba uno para el Minyan, en Mauthausen. Prestad atención a esto, querido Rafa. Esto es impresionante. Y le dice el capellán, el capellán del ejército americano, que era Rabino Silver, le dijeron, Simón en la litera está ahí y no quiere venir. Es el único que no faltaba. Llega ahí y le dice, Simón, le dice en Yiddish, Farbus, ¿qué pasa? Nos faltan 10, tenemos que decir Kadish por todos los que no están. No voy. Lama, no voy. ¿Pero por qué? No voy. Hasta que Rabino Silver lo increpa y le pregunta, ¿por qué no vas? Dice, me sucedió una vez que había un Yehudí que consiguió ingresar en forma clandestina a un Sidur. Ingresar a un Sidur en los campos de exterminio, en los campos de concentración, en los guetos, en los campos de trabajo forzado, era enfrentarse a la muerte de los nazis. Y yo dije, qué grande. Una persona consiguió arriesgar su vida para un Sidur, para que la gente... Y él veía que todos los días, en algún momento, cuando venía del trabajo o antes de salir del trabajo, los Yudim iban, hacían fila para agarrar el Sidur. Todos tenían 3-4 minutos. Pero descubrió días después, dice Simón Vicental, Zichronot Tzadik Libraja, que él vio que a cambio de tener esos 3-4 minutos, muchos Yudim daban la poca ración de comida que ellos tenían, esa papa o ese pan duro. Y dijo, este hombre está negociando con el alimento de los Yehudim, de sus hermanos, para poder darle el Sidur. Y él no se da cuenta que ese alimento que ellos dan es para tener un poquito más cerca a Dios. Si eso es judaísmo, yo no quiero ser más nada. ¡Wow! Eso lo escucha el Rav Silver, le dice el Rav Silver, vos estás pensando en eso. ¿Por qué no pensás, al negarte a no ir, en la cantidad de Yehudim que no le importaban comer solamente, le importaban tener 5 minutos de contacto con Akadosh Baruj Hu? Vos estás mirando a quién, el que negoció con la necesidad espiritual, con la necesidad de Ruhaniut del pueblo de Israel, pero no estás mirando lo que esos Mesirut Nefesh dieron esos Yehudim. Esto es algo para todos ustedes. Cuando yo entro aquí y con esfuerzo veo que hicieron este Beit Knesset lindo, con un Ertamid, con el Sefer Haftarot, ¿no? Sí. Con un niño aquí que está diciendo el Shema Israel y otro niño ahí enfrente. Y el esfuerzo y dejar esto lindo, que es el Beit de ustedes. Es el Mikdash Meat de ustedes, es el pequeño santuario de ustedes. Es ahí donde uno verdaderamente entiende que hay dos formas de vivir el judaísmo. O que mitnonenim quejarse. Pues ¿dónde está fulano que no vino hoy? Rab, ¿por qué no vino sultano? Porque siempre hay uno. Siempre hay un Datán Beavirán aquí, en el judaísmo. Siempre hay un Datán Beavirán. Siempre está ese que dice, vio Rab, usted le dio la aliada la semana pasada. Mira cómo le pagó. No vino, nos falta uno para el Minyan. Eso no nos falta. Eso en el día de hoy no nos falta. ¿Y por qué no nos fijamos en los otros que vienen a las 6 de la mañana y con esfuerzo y vienen? O que se mudaron cerca de Beit Knesset para no viajar y no transgredir Shabbat. Y venía al Beit Knesset. De eso tenemos que hablar. Ese dolor, en el buen sentido de la palabra, que hicieron para engrandecer el Yadut. Es ahí donde hay que entender. Cuando viene un Rav a visitar a ustedes, tiene que venir para aprender del esfuerzo y la dedicación y el amor que cada uno de ustedes impregna. ¿Para qué? Para que este lugar no sea simplemente paredes. No por nada, y lo quiero decir, y esto está grabado, para que quede bien grabado, que cada vez que organizo una actividad vía Zoom y esto y lo otro, tengo siempre en mente
mi amigo, mi hermano, porque lo quiero como mi hijo, porque tiene la edad de mis hijos, a Rafaya. Porque yo sé lo que él hace, el esfuerzo que él hace. No es un esfuerzo así nomás. Los que Mitronenim hay un montón. Entonces, David Brooks, en su libro, el bestseller, El camino de la personalidad, traza una marcada distinción en lo que él llama las virtudes acumuladas en la vida, los logros, las habilidades que generaron éxitos. Un buen libro que escribió, un buen negocio que hizo, un doctorado que obtuvo, y las virtudes de las elegías, las que nosotros decimos después que la persona parte para el mundo después de 120 años. Que nosotros decimos palabras de elogio para las personas. Las que se pronuncian lamentablemente en los funerales, ahí nos acordamos de todo. Lo que hacía y lo que no hacía y esto y lo otro. En vida nos olvidamos. Una vez yo le dije a una persona en una comunidad, ellos siempre daban el premio post-mortem. Digo, ¿por qué no dan premio no post-mortem, premio de vida? ¿Por qué esperan que la persona muera para elogiarla? Y vamos a ponerla aquí un cartel. Aquí esta pared representa al tzadik que durante 25 años vino todos los días y encendía con un poquito de aceite el ner tamid. ¿Y por qué no se lo damos en vida, no le damos un poco de cabot? ¿Por qué no lo reconocemos? Porque lamentablemente el ser humano solamente se acuerda de algo cuando ya no está. Valoramos a nuestros padres cuando ya no están. Valoramos a nuestros maestros cuando van a otra comunidad. Valoramos a nuestros alumnos cuando ellos nos abandonan. Ahí nos acordamos, wow, qué pregunta, qué palabra, qué comentario, ahí nos acordamos. Pero en vida muchas veces no le damos importancia. Yo veía que mi abuelo, Arav Moshe Haim Kaplan, Zichronot Tzadik Lebraja, cuando yo siempre digo que la mejor enseñanza fue al lado de mi abuelo, de los ancianos, que yo iba de ellos la mano con 6, 7 años, a veces hacían el camino más largo cuando salían del Beit HaKnesset para estudiar una suguía más de Gemara. En el camino la estudiaban. Mi abuelo se las enseñaba en Shabbat de memoria. Iban en el camino. Imagínense, no tenían Tashemá, ni Google, ni Habrutoch, ni nada, era todo de la cabeza. Y él iba y le enseñaba. Entonces, en vez de hacer el camino así, que eran 2 cuadras, hacía un camino que una vez le pregunté a mi abuelo, tengo hambre, ¿para qué tenemos que caminar tanto? Dice, no importa, ya vas a tener tiempo para comer. Pero mi abuelo entraba todos los días y saludaba a Hatzkel. No sé si era el Gabay, el Shamash o era el suplente del Shamash. Siempre estaba ahí Hatzkel. ¿Cuál era su función, Hatzkel? Avisarle a mi abuelo quién había muerto esa semana. Mira que estaba ahí. Y él entraba y decía, Farbuz, Hatzkel, todo bien, en Shabbat, solo días. Pero cuando llega Shabbat, antes recibiste la comida Shabbat, comiste con tu esposa, con tus hijos. Pasaron unos años, mi abuelo partió para el mundo y yo le pregunté a mi abuela. Y él contó. ¿Quién era Hatzkel? Hatzkel tenía 12 hijos. Cuando llegó a Argentina, en el 46, solamente tenía 6. ¿Qué pasó con los otros 6? Por ayudar a amigos de él del Betamés a esconderlos, y mandó a sus hijos a buscar comida y estos murieron con los nazis. Entonces mi abuelo dijo, aquel que es capaz de entregar a sus hijos para salvar a un amigo, merece mi saludo como mínimo. Entonces siempre llamaba a Hatzkel. Siempre lo llamaba a Hatzkel como Mashlim, como último para que diga Kadish. Le daba cabota a Hatzkel. Estaba ahí Hatzkel sentadito. Y que Mitronenim, él no se quejaba de nada. Entraba en silencio y salía callado.
las virtudes y las fortalezas que hacen que sea la persona que eres sin máscaras ni falsas apariencias, la persona íntima en que tus amigos y familiares reconocen como verdadera, es en el momento que vos estás por partir de este mundo, la persona tiene que entender qué mensaje nos dejaron. Pero no tenemos que esperar eso. Como nadie sabe cuándo va a partir para el mundo supremo, porque estamos en manos de Boreolam, y cada minuto de nuestra vida es un milagro, y tenemos que agradecerlo y disfrutarlo, y en vez de quejarnos, disfrutarnos. Ayer el Raf sabe lo que pasó. Le dije a mi esposa a la 1 de la mañana, cuando estábamos de vuelta cargando la valija para irnos para el aeropuerto: querida Gamsula Tua, no me interesa, fui por Panamá, me fui a Café Bill, comí todos los sándwiches que no puedo comer, kasher y todo, no sé por qué, pero fue así, tenía que ser. No sé lo que había de los planos de Akadosh Baruj Hu, pero Gamsula Tua. Brooks asocia esta propuesta con la del famoso rabino Yosef Dov Soloveitchik, rabino doctor Yosef Dov Soloveitchik. ¿Escucharon hablar? El autor del libro La soledad del hombre de fe. Es una tesis de su doctorado. ¿Con quién estudió el Rav Soloveitchik? ¿Alguien sabe? Imagino que sí, si ustedes son personas inteligentes. El Rav Soloveitchik estudió en la Universidad de Humboldt, Berlín. ¿Quién eran sus compañeros? El Rebbe de Lubavitch, para empezar nada más. Y después Abraham Yoshua Heschel. El famoso Abraham Yoshua Heschel, que después un emperador, pero sus ideas fueron tomadas para el mundo. Él fundó el seminario teológico, en ese momento era la de Modern Orthodox, pero después algunos hicieron el mundo conservador, pero eran eruditos. Estaban estudiando en la mayor universidad, donde estudiaron los grandes pensadores alemanes. Uno entre ellos, ¿quién fue? Doctor Immanuel Kant. Le preguntaron a Immanuel Kant cómo se demostraba la existencia de Dios. Buena pregunta, ¿no? ¿Y sabe lo que contestó Immanuel Kant? Con la existencia del pueblo de Israel. La existencia del pueblo de Israel confirma la existencia de Dios. Lo dijo Immanuel Kant, tú que estudiaste filosofía, el grande de los grandes. ¿No es así? Así es. De los últimos 300 grandes no hubo más grande que Kant. Y Kant dijo, la existencia de Dios se demuestra por la existencia del pueblo de Israel. Y dice Rav Soloveitchik que hay dos Adán. No era que había un solo Adán, no era un solo Adán Marrillón, porque dice que hay dos. Hay Adán Ejad, Adán 1 y Adán 2. El Adán 1 es en el momento, hasta el momento de la expulsión del pueblo, del primer hombre y la primera mujer del Gan Eden. Y el Adán 2 es lo que nosotros estamos. El Adán 1 es el ser humano, el creador, el constructor, el amo de la naturaleza, el que impone su voluntad sobre el mundo. Le dijo el Boreolam, todo esto es tuyo, pero de este árbol no vas a comer el fruto. ¿Qué hizo el hombre? Y no solamente comió, sino algo peor. ¿Saben qué, querida señora? ¿Saben lo que hizo? Cuando le vino Boreolam y le dijo, Adán, mata, cita. ¿Qué hiciste? ¿La culpa a la mujer? No. Le dijo, la mujer que tú me creaste. No solamente le creó la culpa a la mujer, sino al Boreolam. Tú me diste esa mujer. No solamente culpó a la mujer, sino le dijo al Boreolam, mirá lo que tú me diste. Entonces viene el Kadosh Baruj Hu y le pregunta a la mujer, entonces ¿tú qué hiciste? ¿Yo? Yo no hice nada, fue la serpiente que tú creaste. No solamente culparon al anterior, sino que culparon al Boreolam. La culpa no aceptada se llama eso. La culpa no aceptada. El problema del ser humano es que vivimos justificando lo injustificable. No aceptamos.
contaba para un amigo. Yo le comentaba ahora a Yosef Eliezer y le conté al Raf antes. Estoy lanzando, van a salir, todos mis libros fueron en portugués, pero ahora estoy lanzando 3 libros al mismo tiempo. El primero de ellos es Comerás en tu mesa para siempre. Es sacado del versículo del capítulo del libro Samuel 2, capítulo 9, cuando Mefiboset, que estaba lisiado, el hijo de Jonatán, el nieto de Shaul Amelech, por el cariño que David tenía con Jonatán, lo lleva a su mesa y dice, y él comió en la mesa del rey para siempre. No puse así, lo interpreté. Y se trata de un libro de Kashrut, pero académico. Habla del ácido cítrico, habla de los numbers, de los números, de los códigos, de lo que hoy en día los aditivos, los antioxidantes, y también habla de todas las cosas de Kashrut, las gelatinas, y habla de algo interesante. El Raf se va a quedar quieto, se va a caer para atrás y mañana va a decir, no comes aquí en mi casa. El ácido cármico, el famoso el carmín, que todos dicen que no se puede comer, y yo vengo con una posibilidad que utiliza también. Yo soy un minúsculo, soy una hormiguita. En el libro Yavia Omer, de autoría de Rav Ovadia Yosef Zichronot Tzadik Libraja, él dice, señor, el ácido cárnico se puede utilizar, no hay bayá, no hay comida, no hay problema. Entonces sale todo eso de un libro, del libro Mishneh Torah, de un pensamiento de Rambam, cómo se deduce Salahá. Entonces es un libro que de ahí. Y yo le conté, ¿y quién lo prefacia ese libro? Lo prefacia el doctor José Matarrita Sánchez. No es convertido, ni es rabino, ni nada. Es el vicerrector de la Universidad Tecnológica Nacional, la única universidad que tiene una escuela de ganadería en toda América Latina, y a su vez es la única universidad que da doctorados en tecnología de alimentos. Y él prefacia el libro ese porque es un libro académico. Mañana el Señor, los niños, ustedes van a agarrar ese libro. Hay una persona, una entidad universitaria que da un prefacio, da tener cartas de rabino, un montón. ¿Sabe cómo es el tema del rabino? El rabino recibe el libro, lee la primera hoja, la segunda hoja, dice qué lindo, es mi alumno, le da una carta y habla, yo leí el libro y lo estudié y me lo comí. Me jarta, todo jartita, no me jartes, como dicen los árabes, no me jartes. Entonces, una vez me di cuenta que una persona no había leído el libro porque lo que él puso, las palabras de dedicatoria al libro, parece que era del libro de Robin Hood y no tenía nada que ver con libros de Torah. Entonces, mi amigo Gustavo Perén siempre dice, pocas personas leen los libros que... Ok, pero esto es un libro académico. Yo se lo di, lo leyó. Él se sentó, vive a 300 metros de mi casa, se sentó domingos para preguntarme, porque esto, más, a partir de las enseñanzas que tiene él, en su casa es sacerdote, me olvidé decirle, es sacerdote. Él es sacerdote, tiene una diócesis, él dirige una iglesia, no tiene nada que ver, pero en su casa no entra más jasir, no entra más, y no mezcla la carne con la leche. Guau, ¿no? A partir de la lectura, por eso es un libro académico. Entonces yo le decía a él, que comentaba que yo tuve un jefe que era un estudioso de la Biblia. Fue una de las cosas uno de los desafíos muy grandes. El señor Campos, un hombre, yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones mientras estudiaba la yeshiva, mientras estudiaba ingeniería, y era, la verdad, como él sabía que yo era un hombre de fe, él me decía, usted puede venir con kipá, no tenga miedo, el que lo insulte o que lo trate mal, se la va a ver conmigo. Los viernes tenía permiso de él salir a la 1 de la tarde para poder preparar mi Shabbat, y no me descontaba. Pero una vez sucedió, y esto está en la idea de Adán,
que la verdad yo trabajaba, estudiaba en la yeshiva, estudiaba de noche, trabajaba. ¿Cuándo podía hacer los trabajos en la universidad? De noche. Por eso soy una persona que duermo 4 horas. El Rab se puede saber que a las 4 de la mañana de él recibe ya las perashot mías, los comentarios, las leyes. No sé si compartí con ellos las leyes de la Salahot. Entonces, después si todo el mundo quiere recibir a las hot semanales, me dicen, te voy a dejar mi teléfono, me mandan un contacto y lo voy a recibir. ¿Por qué duermo poco? Porque no me quedaba. Yo era una familia, no era una familia rica, no era una familia portentosa. Mis padres trabajaban. Yo los veía también a veces sufrir penurias. Entonces yo estudiaba, trabajaba, estudiaba para Rabbanut en la yeshiva y estudiaba en la universidad. Y después quería estudiar algo más humanístico. Entonces tenía 2, 3 carreras. Entonces una vez me quedé dormido. Me quedé cansado, me quedé dormido. Llegué. Entonces todo el mundo empezó a poner justificativos. Cuando llegaba ese día llegaron un montón tarde. Entonces después de las 8:15 pues trazaban una raya roja y el que llegaba tarde tenía, si no justificaba, tenía descuento de su sueldo. Entonces cada uno justificó, yo qué sé. Se pinchó la llanta del tren. El hombre que levantaba la barrera estaba haciendo la mitad, yo qué sé, cualquier mentira. Eran todas mentiras. Yo qué voy a poner. Puse, estimado señor jefe, José, se llama José David Campos. Mirá, interesante. Él siempre me decía, yo soy el único que voy a resucitar como 2 mesías, me decía José. Lamentablemente, por mi exceso de trabajo y estudio, y debido a que no tengo mucho tiempo, dormí poco, venía durmiendo poco y me quedé dormido. No tengo nada para justificar. Llegué tarde porque mi cuerpo no pudo responder a la exigencia de levantarse temprano. Él salió. Te vas a reír, porque yo sé que vos tenés empresas. Salió y dice así: Nachmanovich, por favor, me miente. Por favor, miéntame. Él siempre decía que él había leído ese libro de Soloveitchik, que lo escribió hace como 50 años atrás, 40 años atrás. Y él decía que ese era el Adán que tenía los logros, pero que en el momento que se exigió, que el Boré Olam exigió de él no fue capaz de asumir su responsabilidad. Y esa responsabilidad no asumida es la que tenemos nosotros. Y está el otro, el Adán 2, la persona del pacto que vive obedeciendo la vida trascendental, genuina, guiada por un sentido del deber y la verdad y con voluntad de servir. Es decir, él tiene un sentido del deber, de cumplir. Tenemos un deber. Vienen aquí estos niños acá, llegan cansados en la escuela, Baruch Haba, Tzadik. Vení, dame la mano. Tzadik, Baruch Haba. ¿Todo bien en el colegio? Muy bien, así me gusta. Ese es el deber. Y muchas veces nosotros huimos del deber. Huimos. Tenemos un deber como Yehudim. ¿Qué dijo este niño recién? Beshinantan levaneja, vedivarta bam. Le enseñarás a tus hijos y meditarás en ellas. ¿Qué es en ellas? ¿En qué? En la noticia de Milei de Argentina, de los mamzerín, de estos iraníes que entraron, que están paseando con todo el terrorismo por todas partes del mundo, de eso. De Putin matando gente, vas a meditar. ¿De qué van a Bedivarta Bam? ¿De qué Bedivarta Bam? Bam es Bet de Bereshit, Mem de Mematai. Uno es tradición Torah Shevichtav, Torah escrita, y otra Torah Shevalpe. En ella vas a meditar. Enseñarle a tus hijos lo que nuestros jajamim aprendieron y nos transmitieron. Ustedes saben cuántas alajot se perdieron cuando Rabbi Yehuda Nasi decidió compilar y escribir la Mishnah, porque era tradición oral, no se podía escribir. Él violó una alajá para salvar algo mayor. ¿Saben cuántas alajot se perdieron? ¿Cuántas alajot de Moshe y Sinai se perdieron? ¿Tú sabes? ¿Alguien sabe? 3.000 alajot. Un ejemplo,
El tefilín. Ustedes van a ver que yo me pongo tefilín de Rashi y después termino me pongo Rabbeinu Tam. ¿Quién colocó primeramente el primer tefilín? ¿Quién se colocó la primera vez tefilín? Moshe Rabbeinu, con la Kabot Raf. La vemos en la Parsha Bo, Kadesh Li Bechol Bechor. Él puso tefilín. ¿Qué tefilín puso Moshe Rabbeinu? ¿Rashi o Rabbeinu Tam? ¿O tefilín del Balatania? ¿O tefilín del Hason Ish? ¿O tefilín del Ben Ishai? ¿De qué tefilín colocó? Quiere decir que si hay un mahloket es porque alguna alajá se perdió. 3.000 alajot. Beshinantan levaneja. Como dijo este niño recién leyendo el Shema Israel. El Adán 1 es el Adán actual. Busca el éxito, todo el éxito. Éxito. ¿Somos existencialistas? No, exististas. Medimos a las personas por su éxito. Medimos cuántas maestrías, doctorado, honoris causas tienen. No medimos por cuántas veces saluda a los ancianos en la calle. Mi padre de bendita memoria, Sijonot Tzadik Libraja, era un hombre semianalfabeto. Cuando yo tenía la edad de 9, 10 años, me fue a buscar al Beit Knesset, al Beit Sefer, perdón, al colegio. El rabino le dijo: Don Abraham, venga que quiero hablar con usted. Lo único que escuché al principio fue: Don Abraham, de aquí a 2, 3 años, su hijo Ariedov, así como me llamo en Ibrit, va a tener su bar mitzvah. Tenemos que hablar de esto. ¿Qué es lo que después habló? Yo una vez le fui a preguntar al Raf, en el año 2019, cuando estuve, el fin de 2019, 2020, cuando estuve en la audiencia incerante de este bichito que nos está volviendo loco a todo el mundo. Le fui a preguntar al Raf de qué hablan ahora y dijo: no, ayer se le llamó y le vas a preguntar a tu papá. Pero yo sé que esa noche mi papá chico lloró mucho y al otro día se fue y se anotó en el Ministerio de Educación para adultos. Y en 10 años él terminó su primaria, secundaria y su universidad. ¿Qué? En 10 años. Beshinantan Levaneja. Trabajando, estaba casado. No tenía papá rico que podía, no, tenía que trabajar. Tenía que traer el lesson, la comida a la boca. Vivíamos en casa alquilada y había que traer la comida. Y cuando íbamos al Beit Knesset en Shabbat, la tefilá empezaba a las 9, mi papá nos llevaba a mi hermano y a mí a las 8. Decía: papá, ¿por qué venimos a limpiar el Beit Knesset? Ustedes tienen que esperar al rabino, no el rabino espera a ustedes. Y llegamos ahí, entraba, ya se escuchaba al rabino llegar y nos poníamos de pie. Y cuando llegaba mi abuelo, vayan a darle un beso al abuelo en la mano. A su suegro. No a su padre, a su suegro. A las 8 de la mañana le dije: papá, ¿vos querés que yo vaya a limpiar el Beit Knesset? Son las 8 de la mañana, el Raf llega a 9:15. Por mí llega a las 10. Vos tenés que llegar antes que el Raf. Si vos querés el día de mañana que te respeten, vos tenés que comenzar a respetar. Eso era mi padre. Y eso es lo que es el Adán 2. Porque el Adán 1 busca el éxito. El Adán 2 busca ¿qué? La caridad, el amor, la geulá. El Adán 1 vive de la lógica, de la economía, la búsqueda del propio interés y el máximo provecho, la economía personal. El Adán 2 vive de una lógica muy diferente, de la moralidad, en el que dar significa más que recibir y conquistar el deseo. Miseu Agibor, Akovesh et Yitro. ¿Quién es el hombre fuerte, el hombre valiente? El que puede controlar sus propios instintos. Más importante que satisfacerlo. Controlar el deseo, más importante que satisfacerlo. En el mundo moral, el éxito cuando conlleva
al orgullo se transforma en el fracaso. El fracaso, cuando conlleva la humildad, puede ser un éxito. Si el fracaso nos lleva a entender que nosotros fue producto de nuestra gahabá, de nuestra petulancia, en vez de entender el fracaso como una forma de cambiar y entender que las cosas hay que ver, si utilizamos el fracaso como enseñanza, es un éxito. Si utilizamos el fracaso para seguir con la misma tesitura y culpar a los demás, es un fracaso mismo, peor. Originalmente este ensayo de Rav Soloveitchik fue escrito en 1965. ¿Quién fue el Rav Soloveitchik? El fundador de la Yeshiva University. La Yeshiva University es el centro, el motor de lo que se llama The Modern Orthodox, donde él entendía que el hombre judío observante también tenía que ser un hombre preparado, un hombre tenía que estar en el mundo del conocimiento secular, de las ciencias. Por eso dicen que el Rav Soloveitchik, en el mundo del secularismo, fue el judío observante con más conocimiento. Y él decía que si, y él pensaba en 1965, 60 años antes aproximadamente, que él decía que si el yehudí observante, el rabino, no estaba preparado en el mundo secular, no iba a tener de aquí a 60 años, decía 1965, las herramientas para dar las respuestas que van a requerir en esa época. Tenemos preguntas. La halajá moderna, surgen preguntas hoy en día. Si era permitido, por ejemplo en la Shoah, un rab decirle, vayan y coman hazir. Hoy esa pregunta parecía que se pasó la Shoah. ¿Cómo pasó la Shoah? Tenemos en Ucrania una mini Shoah. Tenemos una mini Shoah. Claro, no se puede comparar porque lo que pasaron los Yehudim en el Holocausto es un evento único. La maldad se centró contra todos, pero vemos que tiene discípulos. El muchachito dejó discípulos. La verdad, gracias a Dios, dejó bastantes. Porque el mundo no aprendió de nada. Mi tía Mashe Bat Yosef Zichronot Tzadek Libraja, que salió de Auschwitz el 27 de enero del año 1945. Tenía 23 años. El 1 de febrero de 1945 cumplió 24 años. Y murió en el año 2020, 75 años después. ¿Saben qué día murió? El día del Holocausto, el día de la Yom HaShoah. Ella decía que cuando llegó de Europa y se encontró con mi abuelo, decía, Maitate, mi padre, seguramente el mundo aprendió. ¿Saben lo que me dijo ella en el 2015? El mundo no aprendió nada, Gurnish. Nada. Seguimos siendo el Adam 1, culpando a la mujer, culpando a la serpiente, culpando a todo el mundo, no aprendimos nada. El Rav Soloveitchik se pregunta en 1965 en este libro, búsquenlo, el libro está vigente. La editorial Negrela de España lo reeditó en el lenguaje, le hizo una revisión del español espectacular. El libro La soledad del hombre fue, léanlo. Rav, hágame caso, que alguien haga una compra, una donación de 10 libros aquí que venden, y lean todos los días una hoja entre Minjá y Arbit. Wow, no se pueden imaginar cómo les va a afectar positivamente en su interior. Digo así, se pregunta si el Adán 2 tiene un lugar en Estados Unidos o en Europa de su tiempo, tan dispuesto a celebrar el poderío del ser humano y el avance económico. 50 años más tarde, el mismo David Brooks replantea esa duda. Vivimos, dice, en una sociedad que nos estimula a pensar cómo lograr una carrera exitosa, pero que nos deja desarticulados en cuanto a cultivar nuestra vida interior. Señores, en un mundo
donde la gente invierte constantemente en computadoras, ustedes están invirtiendo en el futuro, aquí, en esto, en un Ertamid, aquí en paredes, en libros, en biblioteca, en la Torah, en el Kashrut. Me viene y me dice aquí, si tenemos que preparar Mashgichim para que todo el mundo tenga acceso al Kashrut. Y eso. Voy a contar algo a ustedes. Ya que me enteré que la OIU hizo vinos aquí. Yo tengo una buena relación con la OIU. Son gente muy buena, muy buena, muy buena. Y el rabino Goodman, un rabino formidable. Una persona que sabe mucho en todo el pescado. Me dice, una vez le pregunté a él sobre un tema de una atún que era hecho al agua. Él me dijo en secreto, después si lo dicen, yo este video queda conmigo. No vas a editarlo eso. Dijo así, dice, claro que es kasher para Pesaj, era todo para Pesaj. Lo pueden comprar al agua, no hay problema, no hay más cloque de aceite. Es un lugar que solamente se hace atún, no hay otra cosa. La línea de atún hay una línea de atún al agua y una línea de atún al aceite, no hay mezcla, porque los hukim hoy en día, presten atención, los hukim, los decretos de los ministerios de salud en muchas partes, en muchos países, entre ellos Costa Rica, son tan riesgosos como los de Mashkia. ¿Por qué? Porque si mañana ellos dicen, esto es verde, y mañana descubre el importador de Estados Unidos que manda a alguien de la FDA y va y descubre que no es verde, es rojo, esa empresa no entra a vender en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Europa, ni aunque venga el Mashiach y diga esto es Kasher Meadrim, Lejatjilá y Bediabat. No vende porque los americanos te ponen, el día que te ponen el sellito rojo, goodbye my friend. Y me dice, claro que esto es Kasher la pesa. Digo, entonces, ¿por qué no lo autorizamos? Me dice, no. Usted sabe. Esa parte no lo voy a decir. En Yiddish dice Geld. Tenemos que tener cuidado. Cuando no replanteamos nuestra vida interior, estamos con problemas. Puse esta semana, no sé, ¿lo viste vos, querido amigo? Sí, vos lo viste, vos lo vimos. Dice, no hablen de mi prójimo, háblenme de Torah. ¿Saben cuál es la peor palabra del vocabulario español? Señoras, ustedes están escuchándome, ¿no? ¿Sí? ¿Están en silencio porque yo digo cosas que no le están gustando o porque está interesado? ¿Qué? Aprendiendo, con la acabó, muy bien. Gracias por la palabra. Le hago una pregunta, ¿usted sabe cuál es la peor palabra de español? Se la voy a decir. En español, en portugués y en hibrit. Pero, porém o aval. ¿Qué tal, Rubén? Rubén es excelente. ¿Qué pasó? Pero, y ahí viene todo lo demás. Ahí viene el camión de basura. Ahí viene todo. Y ahí, pero yo no hice la llorada. No. Yo solamente te estoy diciendo lo que yo escuché. A mí no me hizo nunca vi nada. Lo que escuché, lo que me contaron. ¿Para qué lo escuchaste? ¿Es verdad? ¿Es verdad, no? Una vez una persona, pero esto es verídico, estando en Israel, se sienta y dice, yo leí un libro de Rambam, escribí un libro de Rambam en portugués, con comentarios sobre el pensamiento de Rambam sobre temas, no todo,
temas específicos, de un tal rabino Rubén Achmanovich. Es un desastre, yo estaba sentado, es un desastre, no sirve para nada, hay que tirarlo. Termino, saco de aquí, vengo y le digo, mire señor, le quiero presentar a usted, esta es mi tarjeta. No sabía si decir A, B, D. Nada más aquí le dejo mi teléfono para que cuando quiera hablarme de mí, no lo tenga así público, me puede llamar por teléfono. Tenemos una maldita costumbre de hablar lo que no. Y eso es porque nuestro Mikdash Me'at, esto es un Mikdash Me'at. Estamos hablando de Torah. Esto es un pequeño santuario. Estamos contentos. Este Shabbat desde el fin de semana, señoras que decidieron hacer su bat mitzvah, señoras que quieren afirmar, ejemplo que con personas de más de, no de 13 años, más de 40, 25, no importa, o sea, durante un año han estudiado Torah, yo las escuchaba, Shiur y prepara materiales. Les voy a contar algo, un secreto. En marzo, mi mujer hizo un bat mitzvah de 3 madres con 3 hijas. Y la séptima, porque eran 7, era una señora que con 68 años viajó a Israel, estuvo 2 años, hizo su conversión, 68 años, volvió, y ella se dedica a enseñarle a sus nietos, porque su hija, que es una persona tzadek, que tiene que trabajar para mantener la casa, y ella le enseña el Aleph Bet, a rezar, y ella fue la séptima que hizo el Bat Mitzvah. ¿Y qué me cuenta ella? Dice, aquí están presentes mi hija, mi nieta y mi bisnieta. Qué cosa increíble. Entonces, eso que van a ver en este fin de semana, este Shabbatón que van a hacer, que va a venir otro rabino y seguramente va a dar mejores adrashot que yo. Y va a venir una mujer y va a enseñar. Usted tiene que agradecer, esto Mikdash Me'at, se están enriqueciendo. Ese es el verdadero interior de cada uno de ustedes. Y no que me pasaron quejar. ¿De qué te quejas? No, porque el chole no está bien y porque el rabbi el internet y no pusieron internet. No pusieron internet, ok, no pusieron internet. Me pregunté, ¿hay internet? No tenemos internet. Entonces, ¿sabe qué hacemos, Rab? Grabamos y después lo subimos, le pedimos a nuestro tecnólogo Pinjas que él agarre el negocio, lo monte en un video en YouTube y lo mandamos a todo el mundo. Con el logo de la Keilah y con esto y hacemos. Y luego cada uno lo guarda. Ya está, ¿hay solución? Claro que hay solución. El problema es cuando nos enfrascamos que no queremos dar algo para la solución. En el tema central de la Perashá Be'alotejá, ¿cómo comienza? Con la menora. Hasta ahora hemos visto a Moshe externo. El Moshe, el hacedor de milagros, el vocero de la palabra del Boreolam, sin temor de confrontar al faraón, ni a su propio pueblo. El hombre que quebró las Aseret Adibrot, las tablas que fueron grabadas por el Boreolam. Las primeras fueron grabadas por el Boreolam. Que dice, Lo tikra Herut, ela Harut. No digas libertad en Pesach, sino Harut, grabado en Shavuot. La libertad de Pesach no tiene sentido si no tenemos la libertad de Shavuot. El hombre libre es cualquier criatura. La planta quiere ser libre, el perro quiere ser libre. Toda criatura por Dios, toda creación de Dios quiere tener libertad. Pero libertad sin contenido es libertinaje. Papá, déjame hacer lo que yo quiero. Déjame, yo me quiero equivocar. Pero, hijo, y esas palabras de mi padre. Mi padre decía, cometí tus errores, pero no cometa lo mismo que cometí yo. O sea, ¿querés vivir? Bien, ok, con la cama, me parece muy bien. Pero cometé tus errores, no hagas lo mismo que hice yo. Aprende. Las segundas tablas él tuvo que ir a buscarlas. Tuvo que buscar las piedras y él mismo escribió dictada. Hay una pregunta de la Torah. Dice, ¿quién asa esta menorá? Dice así, ¿no? Al principio, ¿está bien la para allá?
Hoy fue leída la lectura de Torah, ¿o qué? ¿Quién hace esta menorá? ¿Quién hizo esta menorá? ¿Quién hizo la menorá? ¿Fue Moshe Rabenu o Betzalel ben Uri ben Hur? ¿Quién la hizo? Moshe Rabenu, pero dice en el libro Shemot Betzalel ben Uri. En verdad, Moshe veía la menorá, que estaba hecho todo de un solo bloque de oro, pero él no entendía cómo llevar adelante. Vino la genialidad de Betzalel y la hizo, la llevó adelante. Entonces, aquí hay que entender lo que dice la Torá. En el pensamiento, Moshe la construyó. Le tuvo que enseñar a Betzalel. No tenía cómo hacerla, no entendía. Él la veía, pero no entendía. Esa es la grandeza. Que hasta el hombre más importante, el que habló con Akadosh Baruj Hu, panim al panim. Cara a cara, exactamente. Aunque hay una pregunta interesante. Cuando Jacob termina de luchar con el ángel, él dice, como vi a Dios cara a cara, este lugar lo llamó Peniel, el rostro de Dios. Entonces, ¿quién fue el que vio cara a cara? ¿Fue Moshe o fue Jacob? Una pregunta interesante. Vamos a ver si en tantas cosas en Shabbat tenemos ahí para sentarnos, vamos a hablar. Pero aquí hay una cosa, él fue a buscar las tablas, él las grabó. Beyad Moshe, al pi Hashem, Beyad Moshe, lo decimos cuando levantamos el Sefer Torah. De acuerdo al pi Moshe, de acuerdo a Moshe en su mano la escribió las segundas tablas. El mismo que le dijo el Moshe Rabenu, que le dijo, eso es el líder, que le dijo a Kadosh Baruj Hu, que perdona a su pueblo, y si no, bórrame del libro que tú has escrito. Yo no quiero estar en ese libro que tú has escrito si vos no perdonás al pueblo de Israel. Eso, ¿qué otro líder? Abraham Avinu le dijo a Olam, cuando le dijo a Kadosh Baruj Hu sobre Yitzhak, le dijo, Lech Lecha, él fue, agarró al nene, dijo, come here, please, íngale, vení, que tenemos que hacer un paseo. ¿Y qué dijo el nene cuando llegó después de 3 días? Dice, papi, él fue a ciervito, ¿dónde está el ciervito? Y le dijo, ¿qué dijo el Moshe Rabbeinu? ¿Qué dijo Abraham? Dios proveerá. Fue así que dijo, ¿no? Pero Moshe Rabbeinu vino y dijo, ese mismo Abraham que discutió, que aceptó, fue y dijo, si hay 10, 40 tzadikim, 50 tzadikim o 30, no vas a destruir Sodoma y Gomorra, que era la calamidad, era la degradación de la humanidad. Él la fue a defender. Moshe Rabbeinu también fue y le dijo, no. Si vos no perdonás a Israel, no me interesa estar en tu libro. No me interesa. Ese Moshe Rabbeinu es el líder. No está pensando en su éxito como Adán 1, y ni está culpando como Adán 1, sino está pensando en construir una sociedad a partir del valor que le da que nace esta menorá, a partir de la luz de la menorá. Este es el Moshe público, la figura de la fortaleza extrema. En la terminología de Soloveitchik sería el Moshe 1. El Moshe 1. En Bealotejá vemos al Moshe 2, el hombre solitario de la fe, en una visión muy diferente. En la primera escena lo vemos desfallecer. El pueblo se está quejando nuevamente por la comida. Tiene maná, pero no tiene carne. Cae en una falsa nostalgia. ¿Cómo recordamos los peces que comíamos gratuitamente en Egipto? Y los pepinos, melones, y las cebollas, y los tomates, y el chung, y la dafina, y el que comíamos con el faraoncito. ¿Qué comíamos? Nada. Si salimos comiendo matzá, el pan de la pobreza, bueno, el pan que nos deja pobres, porque cada vez que pasa pesa, necesitamos hasta Shavuot para recuperarnos, ¿no? Una cosa increíble, pero eso es otra historia. Pero aquí hay que entender una cosa importante. Esto una vez leí, me quedé impresionado. Cuando vayan un día a Washington, tu hijo estudia en Londres, ¿no? Estuvo en Londres, estudió, creo que me acuerdo que estaba estudiando en Londres. En Londres hay un pequeño museo del Holocausto, también, que trae la historia, no sé si de Inglaterra,
que llegó una familia de Europa, de Polonia, y no aguantó más, ansía volver al Shtetl, vuelven al Shtetl, y lo agarran la Segunda Guerra Mundial. Y la mayoría de ellos mueren. En Argentina, una familia así que se consiguió salvarlos porque como su esposo era argentino y sus hijos eran argentinos, en el 40 lo sacan del gueto de Varsovia, a toda la familia. Habían vuelto a Polonia, el Shtetl, en la sopa del Shtetl. No se dan cuenta que eran antisemitas. Ahora no podemos decir que los polacos son antisemitas, eran tzadikim. Eso también, eso es como Adam, no fue la culpa de eso, fueron de los alemanes. Como si fueran eran todos tzadikim, eran Hasidei Umot Olam, ¿no? Bueno, okay. Este acto de gratitud es demasiado para Moshe, que expresa su profunda desesperanza. ¿Por qué has traído todos estos problemas a tu servidor? Le dice Moshe Rabbeinu a Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué no he hallado un favor en tus ojos? Que me estás colocando todo el peso del pueblo sobre mí. ¿He sido yo el que consiguió a este pueblo o le di vida? Que tú me dices que lo cargue sobre mi falda como una niñera lleva a un niño. Yo no puedo cargar con toda esta nación. Es mucho para mí. Por favor, dice, el peso es demasiado. Si esta es la forma que tú me tratarás, por favor, mátame si he hallado favor en tus ojos, porque no puedo tolerar ver toda esta miseria. Wow, es fuerte. Moshe Rabbeinu ya no aguanta más. Es el hombre que está perdiendo las fuerzas. Es Moshe Rabbeinu. Está en el libro Números, capítulo 11, versículos 11 y 15. Después de que yo dije Mitonenim. Entonces sobreviene la gran transformación. Hay un cambio, hay un segundo acto de este teatro de la vida. Hashem Yitbaraj le dice que nombre 70 sabios que soportarán el peso junto a él. Recordemos que en el capítulo 10, Yitro se despide de Moshe Rabbeinu y le dice, me tengo que ir. ¿Ustedes saben cuál es el código más antiguo de leyes junto con el judaísmo que se estudia en el mundo de las leyes? ¿Ustedes saben cuál es? El código Hammurabi. ¿Saben, no? Que tiene 248 leyes. De acuerdo al estudio, más o menos de la época del siglo XIV antes de la era común. ¿Quién escribió el código Hammurabi? Rav, ¿quién escribió el código Hammurabi? ¿Y quién era Hammurabi? Yo le voy a decir quién era Hammurabi. Hammurabi, el suegro del rabí. ¿Quién es el suegro del rabí? ¿Quién es el suegro del rabí? Yitro. Hammurabi fue escrito por Yitro. Hammurabi. Yitro era un genio. Un hombre que le aconsejó a Moshe Rabbeinu. Vaishma Yitro. Joten Moshe. Él escuchó Yitro. Comprendió Yitro. ¿Qué comprendió? ¿Qué era Kadosh Baruj Hu? ¿Qué era Seret HaDibrot? ¿Qué era la Torah? Él comprendió. Por eso Yitro se convirtió al judaísmo. Y de Yitro sale el pueblo kenita. ¿Y quién es la mujer de Kenita? Yael. ¿Qué hizo? Mató a Sisera. Wow. Dios toma el espíritu de Moshe Rabbeinu y lo extiende a los 70 años. A los 70 ancianos. Dos de ellos, Eldad y Meldad. No tiene nada que ver con el otro Eldad que conocemos. ¿Entendió? No es el otro Eldad, es este Eldad y Meldad. De entre los 6 elegidos de cada tribu, pero que quedaron excluidos del cómputo final, comenzaron a profetizar dentro del campamento y ellos también captaron el espíritu de Moshe. Y Yoshua teme que esto pueda llevar a que ellos desafíen el liderazgo de Moshe Rabbeinu y le pida a Moshe que los detenga. Moshe responde con una generosidad inigualable, con unas palabras de amor. ¿Estás celoso por mí? Sería bueno que todos los del pueblo de Akadosh Baruj Hu fueran profetas, Bené Israel, Bené Nevi'im, y que él colocara su espíritu sobre cada uno de ellos. El simple hecho de que ahora Moshe sabía que no estaba solo
y viendo que los 70 sabios compartían en su espíritu la cura de su depresión, ahora transmite una gentil y generosa confianza que es inesperada y conmovedora. En el tercer acto de esta obra de teatro, vemos finalmente hacia dónde nos lleva su drama. Ahora sus propios hermanos, Aarón y Miriam, comienzan a enfrentarlos y el motivo de su queja es la mujer cushita que él tomó como esposa. La mujer cushita, por no decir otra palabra. No está claro si existen muchas interpretaciones. El tema para Moshe, sin embargo, en un momento es tú, Brutus. Hasta tú, Brutus, ha sido traicionado, por lo menos difamado por las personas más cercanas a él. ¿Qué dije yo? Dije, no me hablen de mi prójimo, háblenme de Torah. Sin embargo, a Moshe Rabbeinu no le afectó eso. Y está aquí donde la Torah hace su gran declaración. He aquí que el hombre Moshe era muy humilde, más que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. La palabra muy en hebreo es meot. ¿Cómo se escribe meot? Mem, alef, dalet. Si jugamos con las letras, ¿qué palabra me da? Adam. ¿Cómo comencé diciendo? Hablando de Adam. Él era hombre, era mensch, era Ben Adam. Era un líder. Para ser un líder hay que ser Ben Adam. Ven aquí, Rab, como hoy tuve la oportunidad, desde que estaba en Panamá, veo el mail, yo no lo podía responder porque ya no tenía señal. Rab, usted me está llamando a Moshe Rabbeinu, seguramente. Llamó y preguntó, Rab está ya en Panamá, que tenga un feliz viaje. Y llegué y me esperó con una persona. Y no me dijo, no vayas al hotel a cambiarse, venga primero a casa. Me sirvió agua, me sirvió comida, me dio un abrazo. Ese es Ben Adam, eso es Mensch. Por eso es el Rab de ustedes, porque es Mensch, porque es Ben Adam, porque tiene valores. Moshe Rabbeinu Ben Adam. Esta es una novedad histórica. La idea de que el mundo antiguo, la virtud más elevada de un líder, sea la humildad, debe ser el resultado absurdo, casi contradictorio. No entra en el mundo de hoy que un líder sea humilde. Pregúntenle a Putin que sea humilde. Si Putin es humilde, Cristina Kirchner es tzadeket. Los líderes son orgullosos, magníficos. Interesante. Alejandro Magno no destruyó el Beit HaMikdash, porque dice que cuando se encontró frente a Shimon HaTzadik, dijo, este rostro lo vi en mis sueños, y él se agachó. ¿Qué es lo que le sorprendió al general, su mano derecha, que ahora no recuerdo su nombre? Que nunca Alejandro Magno se había arrodillado delante de alguien. Fue el acto más grandioso por el cual Alejandro, dicen los Jajamim, es llamado grande. Por eso es llamado grande. Porque frente a la figura de Shimon HaTzadik, que no era un general, que no era un líder militar, él vio, reconoció quién era Shimon HaTzadik, lo escribe el Meam Loes, y él se arrodilla. Ese es el liderazgo cierto. Cuando estamos frente a alguien de Torah, alguien de conocimiento, alguien Ben Adam. Cuando entra el Rab, Ben Adam, nos tenemos que poner de pie, darle cabot, cariño, ¿cómo está Rab? ¿Cómo se siente? Salud. También tiene que soportar el peso. Distinguibles por su vestimenta, su apariencia y sus modalidades monárquicas. Se hacían construir templos en su honor. Le ponían el nombre. Jerusalén. ¿Cómo la quiso llamar el emperador Adriano Trajano después de haber expulsado a los judíos de Yehuda? ¿Qué hizo? Cuando Adriano Trajano vence a Bar Kokhba en Betar y deja miles de muertos en los campos, y ahí viene el milagro de Tu Bishvat, que no se descompusieron esos cuerpos.
Él hace dos cosas, primero expulsa a los judíos de Yehudá. Se van a Tveria, se van a Yavne, pero no está más en Yehudá. Lo segundo que hace él, llama a la ciudad de Jerusalén el nombre de Aelia Capitolina, el nombre de su esposa. Aelia era la esposa, Capitolina, capital. Y hace, tercera cosa que hace, que nos dejó el Tzures hasta los días de hoy, él agarra el nombre, ¿cómo se dice filisteos en hebreo? Plishtim. Plishtim en latín es Palestinaim. La palabra Plishtim viene de Peleshet, que quiere decir invasor. ¿De dónde era original ese pueblo? De Creta. Dijo, estos judíos tuvieron estos odiaban, le voy a poner el nombre de Palestina a esta tierra para que pierdan la razón de su vinculación afectiva. Hasta 1947. Hasta el 29 de noviembre de 1947, no se habla de política, que los árabes lo llaman el Nakba, el día de las desgracias, y nosotros lo llamamos el día que se determinó la creación del Estado de Israel. En la ONU dice, en la tierra de Palestina se va a crear un estado, pero dos estados, pero en 1917, Lord James Balfour, en agradecimiento a que doctor Chaim Weizmann, premio Nobel de Química, descubre que a través de una bacteria se puede vencer una guerra, y la vencen los ingleses, y por eso le dan el lugar nacional judío, que dice, en la tierra de la Palestina bíblica, ahí el pueblo judío va a construir un lugar nacional judío. Entonces, esto es como ese chiste, después está grabando, ¿no? Vamos a grabar, vamos a poner ese chiste, ok. Ese judío, el ministro el embajador de Israel en la ONU, pide hablar una hora de cosas, pide hablar, le dan la palabra y dice, bueno, usted sabe cómo se formó el pueblo de Israel, vino Abraham, Isaac y Jacob tuvo un problema con sus hijos, ahí fue un hijo a Egipto, ahí el pueblo, Jacob después de mucho tiempo se encuentra con su hijo, van todos a Egipto, los esclavizan, viene Moshe Rabenu, lo sacan, y en el momento de sacarlo, van 40 años en el desierto. Un momento Moshe Rabenu no aguanta más y le dice a su alumno Yoshua, quiero un baño en el oasis. Y se va a hacer un baño de jacuzzi en el oasis. Entra y cuando sale le falta la ropa. Le dice, Yoshua, ¿dónde está mi ropa? Dice, se la robaron los palestinos. Entonces salta el líder palestino y dice, no existían. Ahora podemos comenzar a hablar de historia. Todos los honores que hace un líder, pero el liderazgo de Moshe Rabenu que cala en nosotros es un liderazgo que todos debemos ser humildes. En el liderazgo del mundo, del poder, todos tienen que ser humildes menos los líderes. En el liderazgo de Moshe Rabenu, en el Moshe 2, nos enseña que a pesar de su dolor, que era un ser humano que sufría, la humildad tiene que ser la característica de un líder. David, con esto voy terminando, David, cuando terminó de triunfar frente a Goliat, y las mujeres tiraban shoshanim, tiraban rosas, dice que cuenta que venían y todos decían y elogiaban a David, y David estaba con la cabeza mirando hacia el suelo, no quería que el elogio le suba a la cabeza y lo haga petulante, orgulloso. Una vez mi abuelo dijo un hidush impresionante, que voy a utilizarlo este Shabbat. Y fui y le dijimos con mi hermano, Zaide, abuelo, Saba, qué impresionante, wow. Y él bajó la cabeza y dijo, no me tienen que elogiar a mi persona. Lo único que yo estoy haciendo es repitiendo y mejorando las enseñanzas de mi maestro. Si hay que elogiarlo, elogien a él. Lean sus libros, a mí no. Eso es David. Su rol no era de servir, sino de ser servidor, ser servido. Ese es el rol de los líderes del mundo de los judíos. Moshe Rabenu es el siervo de Dios.
es el sirviente del Boreolam, Eved Hashem. Todos los demás debían ser humildes en los otros liderazgos, salvo ellos. Humildad y majestad no podían coexistir en el mundo de Akadosh, en el mundo de Moshe Rabbeinu, en el mundo del Yadut. El liderazgo no es el que más impone, sino el que más escucha. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno amigos, Hazak Ubaru, que boda